días, estimados estudiantes. Espero que estén bien. En el día de hoy vamos a continuar con la parte modular, el tema que hemos estado tratando. Primero, yo no recordé del módulo, pues hemos trabajado lo que es, la primera unidad fue la célula, la estructura funcional de todo ser viviente, la célula. Vimos los tipos de células, eucariota, procariota, basado en la morfología. Vimos lo que fue células vegetales, célula animal. Luego estuvimos hablando de tejido. Comenzamos entonces con la tercera unidad, que fueron los sistemas corporales. Entonces, en ese tema el número 3, los sistemas corporales, hoy nos corresponde trabajar lo que va a ser la estructura y función del sistema circulatorio. Y la próxima semana estaremos hablando entonces finalmente del sistema digestivo. Y con esto culminamos la tercera unidad basado en lo que son los aspectos eh, de sistemas corporales. En la última fase del módulo, entonces los últimos temas, vamos a comenzar a trabajar lo que es ecosistemas. Ahí entonces estudiaremos la parte de qué es un ecosistema, cómo está distribuido, cuáles son los factores que lo determinan y cuáles son las estructuras básicas que tienen que ver con la funcionabilidad del equilibrio que debe existir entre un ecosistema. Entonces, esta es una de las temáticas, pues, de lo que es el módulo. También para la parte de lo que viene siendo la estructura del módulo, lo que están trabajando de forma modular, pues ya dentro de poco les corresponde la fecha de entrega y que se les sugiere que tienen que tener todos sus talleres y demás para su posterior evaluación. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar eh, explicándole lo que es la funcionalidad de lo que es el sistema digestivo. Ahora, el sistema digestivo, en lo que es estructura y función, tiene que ver mucho con lo que viene siendo la forma en que el cuerpo logra cumplir con la función de transporte de sustancias. Es decir, transporte de sustancias es la principal sustancia importante para el cuerpo, es el oxígeno, ya que si la célula no tiene oxígeno, no puede realizar un proceso que se llama respiración celular. Si no hace respiración celular, no hace ese proceso metabólico, sencillamente no va a lograr obtener energía. Y digamos que la sustancia o el elemento primario para que esto ocurra es oxígeno. Entonces, la sangre es la responsable de llevar ese oxígeno por todas las células de nuestro cuerpo. Ahora, eh, tenemos que estudiar quiénes son los encargados, cuáles son las células encargadas de este mecanismo. De igual forma, existen dentro de la célula, dentro de la sangre, perdón, existen también células especializadas que tienen que ver con defensa. Entonces, estas son las estructuras primarias que vamos a ver, células esenciales, al igual que el órgano que se encarga de distribuir o de enviar toda la sangre por nuestro cuerpo. Entonces, vamos a compartirle una presentación y luego vamos a ver y vamos a discutir un video, el cual tiene que ver con lo que les estamos mencionando. Vamos a buscar la presentación.
Bueno, no me quiere ver el video. Vamos a ver si... Meider, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, profe. Mire, voy a proyectar un video del tema de hoy. Verifícame y me dices ahorita si el video se proyecta, por favor. Dile. Meider, ¿me escucha? ¿Se está proyectando? Sí, profe. Ok, vamos a escuchar el video.
¿lograste escuchar bien el video? No mucho, profe. Pero se escuchaba el audio. Un poco. Poco, bueno, pero se escuchaba por lo menos ahí. Vamos ahora a la parte de el PowerPoint. Vamos a ver si lo podemos, si se puede proyectar. Eh, Ahí logras verlo. Sí, Ok. Vamos a trabajar un breve resumen entonces del video sobre lo que es el aparato circulatorio. Ya entendimos qué es un sistema que tiene que ver con el bombeo de sangre y la cual entonces tiene diferentes tipos de estructuras, la arteria, las venas. La sangre está constituida de tres tipos de células principales, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que la sangre también tiene una parte que se llama plasma, en fin, ¿verdad? Ya sabemos para qué sirve, para el transporte de sustancias, eh, digamos, principalmente el oxígeno, para que las células, como vimos allí en el video, logren hacer el intercambio y luego entonces de ese producto de transformación sale entonces lo que es el dióxido de carbono para su posible transporte. ¿Cómo funciona? Pues funciona principalmente por la acción del corazón, el cual bombea la sangre por todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver ahora la estructura entonces del sistema. Ok, está compuesto de diferentes tipos de órganos, ¿verdad? Definitivamente que el principal órgano que se cataloga dentro del sistema circulatorio es el corazón. Luego, a su vez, entonces tiene una serie de estructuras que son como canales, que son entonces lo que son las arterias y lo que son las venas. En el caso de, también existen órganos anexos que tienen que ver con la funcionalidad del sistema, tienen que ver cómo son los ganglios, que tienen que ver con la producción de ciertas células. Las principales partes, pues como estábamos mencionando, el corazón, lo que es la sangre, la composición de la sangre, las arterias, y también hay órganos, los capilares, que también se mencionan en el video y que tienen una función que es la que directamente intercambia funciones de oxígeno o el oxígeno con lo que son las células directamente. Pero también existen otros órganos que tienen que ver con la función del sistema circulatorio, que son los pulmones, el hígado y los intestinos, ¿verdad? La estructura principal del corazón es un órgano formado por tejido muscular. Cuando estuvimos hablando de los tejidos que forman nuestro cuerpo, estuvimos hablando de los tejidos musculares. Entonces, existen dentro de los tres tipos de tejidos musculares, existe uno que se llama tejido cardíaco, que específicamente es el que forma el tejido, al músculo llamado corazón, al órgano. Tiene movimiento involuntario controlado por el sistema nervioso central. Cuando hablamos de movimiento involuntario, es que existen dos tipos de movimientos a nivel de los músculos, de órganos. En voluntarios son aquellos que usted puede, el cerebro o uno puede controlar, pero los involuntarios son aquellos músculos o órganos que nosotros no podemos controlar sus funciones, su estructura de funcionamiento durante un periodo de vida o durante la vida. Es decir, no podemos eh, decirle al corazón, detente, porque automáticamente fallaría. Entonces no se puede controlar su movimiento, es involuntario. Se encarga de bombear la sangre por las venas y arterias. Entonces la función principal es llevar diferentes tipos de fluidos, específicamente lo que son los componentes de la sangre, a través de lo que son las arterias y venas. Entonces tiene dos tipos de movimientos, que son de el sistólico o sístole y el diastólico o diástole. Entonces esos dos tipos de movimientos tienen que ver con la parte de la contractibilidad y el relajamiento del músculo en sí. Entonces en el caso del sístole, el corazón se contrae impulsando la sangre hacia las arterias, o sea que él está impulsando. El de diástole, el corazón se ensancha y da entrada a la sangre procedente de las venas,
que es una sangre entonces en la cual ya hace un recorrido y ingresa entonces pues, de forma a la parte de la sangre, del corazón. El corazón late de 70 a 80 veces por minuto. Ok, de acuerdo al metabolismo de la persona y de acuerdo a la estructura metabólica y el nivel de salud de la persona, pues los rangos normales es de 70 a 80 veces por minuto lo que late el corazón. Esta es la estructura básica. Está dividido en 4 cavidades, como podemos observar aquí. Tiene 2 aurículas, derecha e izquierda, y tiene 2 ventrículos, también derecho e izquierdo. Entonces es una estructura que normalmente puede tener el tamaño de sus 2 puños unidos en, en la cavidad torácica, pero no está exactamente en el centro, sino que está hacia un lado. En el caso de la sangre, bueno, la sangre es el líquido por excelencia. Está formado por lo que es plasma, los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y lo que es la plaqueta. Entonces, la función principal de lo que son los glóbulos rojos es la de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, transportarlo directamente y también de llevar productos de desecho, en este caso, dióxido de carbono. En el caso de los glóbulos blancos, como podemos observar aquí, son células capacitadas para lo que es defensa contra organismos patógenos, bacterias, virus u otras estructuras que amenacen la integridad del cuerpo. Y las plaquetas tienen que ver con lo que es la coagulación sanguínea. Entonces, dentro de lo que es esa estructura llamada sangre, lo que es la implica la funcionalidad de ella, pues estas son las principales células que forman parte de lo que es la sangre. Ok, la función principal, llevar nutrientes a las células, como lo mencionamos, principalmente oxígeno y eliminar dióxido de carbono, retira residuos como el dióxido de carbono, defiende el cuerpo contra enfermedades, en el caso de los glóbulos blancos, y logra entonces hacer digamos, una acción de coagulación sanguínea gracias a lo que son las células llamadas las plaquetas, las plaquetas. En el caso de las arterias, que es la otra estructura importante del sistema circulatorio, pues como se pueden observar son tubos o más o menos son como estructuras alargadas, son tubos musculosos los que circulan la sangre y tienen movimiento de contracción, lo que implica entonces el movimiento de tocar el pulso. Las venas, entonces, son también estructuras en las cuales pues circula normalmente la sangre, tiene válvulas que la sangre no logra que la sangre se devuelva, son llamadas válvulas, y cuando las válvulas no cierran bien, se produce entonces, debido a una anomalía en la cual se ven afectadas directamente entonces las venas, se le conoce entonces normalmente como una leve enfermedad que se llama varices. Entonces, esta enfermedad tiene que ver con el hecho de que las válvulas no funcionan bien y la sangre se tapona. En el caso de los capilares, que son las estructuras más, que digamos que están más en contacto con el intercambio de oxígeno con las células, es una red de tubos pequeños que se comunican las venas y arterias principalmente con las células. Los vasos sanguíneos son los que conducen por la sangre. Hay 3 clases de arterias, en forma general: arterias, venas y capilares. Y la sangre sale del corazón por las arterias y llega por lo que son las venas. Entonces, eh, digamos que los 3 tipos de conductos que la sangre por la cual se distribuye, pues son venas, arterias y capilares. Pero el capilar es el más diminuto porque es el que finalmente como que se ramifica y es donde termina y es donde ocurre entonces el intercambio de gas o de oxígeno directamente con la célula. ¿Para qué sirve el aparato circulatorio? Bueno, ya hemos mencionado varias veces que para el transporte de sustancias nutritivas, para el transporte de sustancias de desecho, para también transportar sustancias que tienen que ver con complementos a nivel de nuestro cuerpo, hormonas y demás. Entonces, para tirar desechos, para llevar
ácido carbónico y para recoger alimentos del aparato digestivo. Una vez que ocurre, por eso el sistema circulatorio siempre está un poquito asociado con el sistema digestivo con circulatorio, sencillamente porque una de las funciones también principales es que una vez que ocurra la absorción y de la parte de lo que es la digestión, entonces esos nutrientes tienen que ser transportados por todo nuestro cuerpo y ahí entonces entra en juego lo que es la sangre. Por eso los órganos que también trabajan directamente con la sangre se mencionaba sistema digestivo, los pulmones y lo que viene siendo entonces eh, estructuralmente lo que es el cuerpo en la parte del sistema circulatorio. ¿Cómo funciona el aparato circulatorio? Bueno, directamente en forma resumida, son movimientos, ¿verdad? Ya vimos lo que es el sístole y diástole del corazón, el cual se encarga del bombeo de la sangre y en la sangre que va toda la sustancia nutritiva y parte de lo que son sustancias de desecho. En, en la parte de la estructura, pues el corazón tiene dos estructuras diferentes, hace lo que se llama dos tipos de circulación mayor y menor, en la cual involucra el flujo de sangre a través de lo que es el intercambio gaseoso, en la cual participan lo que es los pulmones y directamente lo que es el corazón. Ok, dentro de todo lo que hemos mencionado, entonces hay que establecer un hecho importante que es el cuidado. En el video logramos observar que a medida que el corazón se logra estimular, hay una mayor productividad y por ende hay una influencia de adrenalina, la cual estimula el corazón y eso depende mucho de la actividad física. Entonces, una de las partes importantes es hacer por lo menos periódicamente cierto tipo de ejercicio, lo cual estimule al sistema circulatorio y al corazón en su buen funcionamiento. Una dieta balanceada, ustedes logramos ver que las arterias y venas, pero las arterias y venas, para que fluya bien la sangre y toda esa capa muscular que controla la actividad de las arterias y venas en función general del cuerpo, tiene que estar muchas veces determinada por el hecho de que se necesita de que no esté cubierta de ciertos tejidos adiposos. El tejido adiposo no es más que cuando ingerimos demasiados alimentos con demasiados lípidos, grasas, normalmente tienen que acumularse dentro de lo que son las arterias y venas. Entonces esto bloquea el libre paso de lo que son la sangre. Entonces esto trae como consecuencia una serie de enfermedades que pueden llevar entonces a la muerte. Entonces, tener una dieta balanceada involucra tener el cuidado de consumir, pues, alimentos que nos puedan dar un nivel energético adecuado, pero que a la vez sean sanos. Bien. Entonces, esta ha sido, vamos ok, entonces este ha sido la parte de lo que es el sistema circulatorio. Hemos visto las estructuras principales dentro de lo que es la función del sistema circulatorio. Entonces, solamente nos queda programarles entonces el hecho de que para el día de hoy se activan los talleres relacionados con el sistema circulatorio. Ahí tienen que tomar en cuenta principalmente cuáles son las células sanguíneas. En el módulo se le menciona de células sanguíneas. Células sanguíneas, ya nosotros lo vimos en el video y le vimos en el PowerPoint. Células sanguíneas son las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Que los glóbulos blancos se les conocen como leucocitos, los glóbulos rojos como eritrocitos. La función principal de cada uno de ellos, en forma resumida, plaquetas, tiene que ver con lo que es coagulación sanguínea. Los glóbulos blancos tienen que ver con defensa, todo lo que es actividad inmunitaria, es decir, eh, defendernos contra bacterias, virus que ingresen a nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos o eritrocitos tienen que ver entonces con la función de el transporte de oxígeno, dióxido de carbono y sustancias de desecho y sustancias nutritivas. En el caso del corazón, pues la función principal es la de bombear sangre por todo nuestro cuerpo, que tiene básicamente relación directa con el tipo de circulación, que son dos sistemas, circulación mayor y menor,
y que existen del corazón entonces dos cavidades, como dos estructuras, dos aurículas, dos ventrículos. Entonces, eso involucra el flujo de la sangre para lo que es la oxigenación y para lo que es entonces la sangre no oxigenada, para ese intercambio gaseoso. En el caso de las arterias y venas y capilares, pues los más reducidos, los que tienen contacto directo con las células, pues se llaman capilares, que es lo que son entonces finalmente donde termina como esa ramificación de las arterias o la estructura por la cual circula la sangre. Entonces que se combina el oxígeno directamente con las células y hacen ese intercambio metabólico, que se conoce como respiración celular. Entonces, básicamente esto es lo que es el sistema circulatorio. Tanto los que están trabajando de forma modular pues deben cumplir con los talleres asignados en este tema. Son una serie de preguntas que existen, las cuales deben desarrollar. Hay una pregunta que básicamente es como un dibujo, tienen que dibujar las partes del sistema circulatorio. Entonces, en el video y también en la presentación, que también están en plataforma, que pueden accederla, eh, están ciertos dibujos que, pues, si no tienen buena señal de internet, pueden captarlo de los dibujos de los esquemas que están aquí en PowerPoint. Y si tienen opción de ver el video, entonces mucho mejor. También hay una pregunta que menciona la diferencia entre arterias, venas y capilares. Aquí en el video y en la explicación de PowerPoint y a forma verbal ahorita también se les ha explicado cuál existe la diferencia entre estos tipos de estructuras de canales que son las que se disponen lo que es la circulación de lo que es la sangre. Entonces, también existen otra pregunta que es la de las enfermedades, la cual sí tienen que investigar. Yo solamente en el video y en el PowerPoint le mencioné solamente esa la estructura en la cual, debido a la acumulación excesiva de tejido adiposo, se forman que las venas se taponan y como que se dilatan y eso se le conoce como varices. Esa es una enfermedad. Pero existen otro tipo de enfermedades, por ejemplo, debido al estrés, a las condiciones metabólicas no adecuadas, a la alimentación de forma desordenada o debido a condiciones hereditarias de forma genética, entonces surge una enfermedad que tiene que ver con el flujo inadecuado o el aumento mucho más del rango normal de latidos del corazón, lo cual involucra entonces que ese bombeo de la sangre por todo nuestro cuerpo aumente. O también ocurre lo contrario, que el bombeo disminuya debido a una mala funcionabilidad y entonces, por ende, la cantidad de sangre o el nivel o el flujo sanguíneo también disminuye. Entonces, en resumida, se llama hipertensión arterial. El término hipertensión tiene que ver con ese mal funcionamiento del corazón y eso conlleva entonces una serie de procesos metabólicos desestabilizados que influye directamente con riñones, con órganos importantes como el hígado. Entonces, eso trae como consecuencia de que si no se trata a tiempo o no se toman las medidas médicas adecuadas, entonces, por ejemplo, puede dañar los riñones. Si daña los riñones, el mal funcionamiento de la sangre, entonces esto trae como consecuencia que la persona puede caer en diálisis, que es un proceso en el cual normalmente entran las personas que sufren de diabetes y demás, debido a que el riñón deja de filtrar todos esos desechos tóxicos y por ende entonces el fluido sanguíneo decae y trae problemas. Entonces, esas son algunas de las enfermedades: hipertensión arterial, el problema de las varices, que tienen que investigar dentro del problema, dentro de la pregunta que existe en el módulo. Los que te van a trabajar entonces de forma virtual, pues se le va a programar a partir de hoy a las 12, se activa entonces un taller referente al sistema circulatorio que deben desarrollar en el transcurso de la semana.